Hola Diego, Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Ahí a ver, vas a tener que acomodar un poquito la cámara, ¿vos me ves bien a mí? te veo perfecto. Bueno, ahí estás mejor, ahí estás muy bien. ¿Cómo estás en Bien, este día de la independencia? la verdad que bueno, contentos con este vivo en día feriado. Te agradezco Laura y a Julián que seguramente se va a incorporar ahora también, pero es un tema que no podíamos dejar escapar, que nosotros como escribanos, ahí veo muchísimos conectados, nos da una noticia no tener que recaudar ITI después de 33 años. Entonces la verdad que me parece que es un día, por más que sea feriado, hacer todos un esfuerzo y escucharlos a Julián y sacarnos todas las dudas ya para trabajar en el día de mañana en nuestras notarías. Así Así que es, gracias siempre, Laura, por tu disposición eh, y bueno, por estar dispuesta también en el día de hoy para poder acercar este vivo. gracias a vos y nada más lindo que trabajar sirviendo al notariado en el día, en este día, en el Día de la Patria. ¿Eh? Así que Es así, y bueno, y veo a casi toda la Junta Ejecutiva del Federal que se está conectando, eh, así es. y bueno, estos Instagrams que nos acercan a todo el país bien federales, como siempre decís vos, que nos permiten comunicarnos rápidamente en todos lados y muy sencillamente, sobre todo para temas así que son importantes y urgentes tratar. Así es. Y vamos a ver si se encuentra el escribano, nuestro amigo Julián Mantelli. ¿Cómo les va? Bueno, con la bandera argentina te veo ahí muy bien de fondo, así que feliz día. Gracias por este día que es especial para todos los argentinos. También gente en este vivo con Laurita y yo simplemente entré para saludarlos y ya los voy a dejar, te voy a dejar hablar y que puedas contestar las preguntas. Lo importante es esto. Así que te agradezco Gracias, enormemente. Diego, por la convocatoria y a todo el Consejo Federal y a todos los escribanos que nos están mirando, que ahí veo que son un montón, así que le dimos emoción solamente al que no me dejaba entrar el sistema, pero bueno, ahora ya estamos conectados y vamos a empezar con todo. Perfecto. Bueno, eh, muchos éxitos y saludar a los casi 1.500 escribanos de todo el país conectados. Les mando un gran saludo y desde el Consejo Federal tratando de estar siempre cerca y sobre todo cuando hay un tema urgente, ya feriado, me parece que era ideal estar en esta charla en vivo. Así que saludos y muchas gracias. Bueno, les damos la bienvenida a todos los que nos están mirando. Gracias por estar un feriado, Día de la Patria. Es simbólico y a la vez lo pensamos sin tener la certeza de que iba a estar la ley. Pero ayer, lunes 8 de julio, fue publicada la ley 27743, que finalmente hizo desaparecer un impuesto que nos acompañó durante 33 años, que los escribanos estábamos muy habituados, teníamos todo el timing, sabíamos más que los contadores, le dábamos recomendaciones a la gente de cómo tenían que hacer, si querían exceptuarse, cómo se calculaba, etcétera, etcétera. Y bueno, el proyecto de ley vigente, ya ahora es ley, de medidas fiscales paliativas y relevantes, decidió en su artículo 67, con un solo artículo, casi diríamos de un plumazo, hacer desaparecer a este impuesto de tanta trascendencia y presencia notarial y en los vendedores. Los vendedores muchas veces se enteraban cuando llegaban a nuestras escribanías. Ahora, ¿qué implica y cómo queda el notariado en su actuación respecto de la situación tributaria notarial de las operaciones de compraventa de inmuebles y diríamos de transmisión de dominio oneroso a nivel nacional? Por eso también veo que hay tanto entusiasmo y tanta gente conectada, porque esto influye en las escrituras de las 24 provincias. Todos, de Ushuaia a La Quiaca, vamos a tener que readecuarnos a una nueva situación donde el ITI ya no está. Y lo primero que tengo que decir es que donde estaba el ITI no hay nada. Hay un vacío, no hay un reemplazo
si bien podría el organismo legislativo haber previsto un reemplazo, una forma diferente de aplicación, algún tipo de readecuación, no lo dispuso de esa forma y la ley ya está. La ley ya está vigente a partir de las 0 horas de ayer, por lo tanto, ya cualquier transferencia onerosa el día de ayer de personas humanas y algunos detalles que vamos a precisar, no pagan nada. Donde antes había ITI, ahora hay nada. No hay ningún reemplazo. Entonces, ¿cómo queda esta situación a partir de la derogación? Vamos a decir que nuestro sistema tributario notarial nacional tenía 3 supuestos o 3 alternativas, siempre pensando en jerarquías, y el escribano, cuando se enfrentaba a la calificación de un negocio jurídico oneroso de transferencia de inmuebles, tenía que hacer una especie de descarte y análisis para ver qué impuesto aplicaba. El impuesto más importante, más antiguo y más trascendente de la Argentina, que trasciende incluso a las escrituras y a las compraventas de inmuebles, porque abarca un montón de supuestos, es el impuesto a las ganancias, que por una cuestión didáctica empezamos a ver en la doctrina agregarle un adjetivo que es ganancias global o ganancia general. Eso no está en la ley en sentido estricto. ¿Por qué? Porque a partir de diciembre del 17, con la ley 27430, se crea el impuesto a las ganancias cedulares de las personas humanas. Entonces, a partir de ahí, teníamos que diferenciar. Ganancias cedulares tiene un adjetivo que es la cédula, cedular. Pero el ganancia general que veníamos reteniendo de hace 70 años aproximadamente, con diferentes resoluciones reglamentarias, cambió y se adecuó en ese momento. Entonces decíamos hasta el domingo 7 de julio que existían 3 situaciones posibles: el impuesto a las ganancias global, el impuesto a las ganancias cedular de las personas humanas y el impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y asociaciones indivisas. Lo primero que todo notario siempre tiene que hacer en una calificación tributaria de la operación es analizar al sujeto, porque en realidad es el concepto más sencillo, analizar al sujeto. Si yo tengo un sujeto de los denominados colectivos o empresa, yo voy a caer en el impuesto a las ganancias global, que desde ya, Laura, ratificamos que sigue totalmente vigente y que la resolución 2139 sigue vigente como desde hace muchísimos años. Por lo tanto, la situación de retención del 3% a los sujetos colectivos y empresas sigue exactamente igual que como antes. Entonces, ¿qué puede pasar, Laura? Va a tu oficina a vender un inmueble, una sociedad anónima, o sea, el presidente de una sociedad anónima. Sí. Entonces vos, ya el análisis es empresa, subjetivo, colectivo, chau. Le retengo el 3% por aplicación de la 2139. Esa es de las más fáciles. Sociedad anónima, sociedad colectiva, sociedad de responsabilidad limitada. Todos los otros tipos societarios o incluso entes asociativos, fundaciones, asociaciones, cooperativas. Muchos se agarran la cabeza y dicen, no, pero ¿cómo? ¿Están exentas? No, no, no. Primero están grabadas. Después habrá que ver si hay una circunstancia de exención de forma tal que una ley previó la exención o hay un trámite administrativo de reconocimiento de esa exención. Pero por lo demás, entendemos que le juega el impuesto a las ganancias. Bien. Ahora, dentro de esa concepción subjetiva, tenemos que decir también que están las personas humanas también. ¿Cuándo las personas humanas? Cuando se comportan como empresas, cuando son sujetos habitualistas en la compraventa de inmuebles o cuando se dan determinados supuestos objetivos de reputación de ganancias. Entonces, acá es donde empieza a complicarse el juego, porque en las personas humanas yo tengo que hacer un análisis mucho más finito, mucho más cuidadoso, que siempre arranca con la pregunta, ¿usted qué hace en el inmueble? ¿A qué se dedica? ¿Lo explota o no lo explota? A ver, casi todos los escribanos tenemos una apotegma, una frase repetida que va a decir, cuando se vende un campo, una persona humana paga ganancias. Bueno, eso no es tan así. Si se vende un campo
explotado por ese sujeto vendedor alcanzado con ganancias, es correcto que se retenga el impuesto a las ganancias porque está vendiendo un sujeto empresa, en este caso una empresa unipersonal, y le retengo el 3%. Pero ojo que hay casos en que la persona humana no explota, entonces corresponderá otro análisis. Entonces, para repasar ese primer impuesto, el impuesto a las ganancias global de retención del 3% de la resolución 2139, que nos rige desde 2006, pero antes existía otra, que era la 3026, así que ese impuesto tiene muchísimo, muchísimo tiempo, sigue exactamente vigente. El tema está en las personas humanas. Cuando nos toca una persona humana, lo primero que tenemos que hacer es ver si se comporta como empresa, si está explotando el bien, o si se da alguno de los supuestos, que no los vamos a desarrollar ahora porque hoy nos convoca la derogación del ITI, pero recuerden que era el loteo, la compraventa en propiedad horizontal y conjuntos inmobiliarios, y la venta de inmuebles recibidos por cancelación de créditos de la profesión. Esos eran los tres supuestos objetivos. Si una persona humana entra en esos sujetos objetivos, le retenemos el 3% de impuesto a las ganancias. Hay otros sujetos también que lo retenemos. Por ejemplo, ahora son personas jurídicas, pero los consorcios hace un montón que son sujetos tributarios pasibles del impuesto a las ganancias. Los fideicomisos, en algunos casos, que tienen un tratamiento especial, tienen una quit independiente de las partes que lo componen y también estarían eventualmente sujetos de impuesto a las ganancias. Digo que descartamos la fase subjetiva y objetiva del impuesto a las ganancias y ahora sí nos quedan las personas humanas puras y simples. ¿Qué quiero decir con puras y simples? Aquellas personas humanas que no entran ni en el concepto de habitualidad, de que compran y venden inmuebles habitualmente, ni en el concepto de explotación. Por lo tanto, no son empresas. Pueden ser vos o yo, Laura, que nos compramos la oficina, nos compramos nuestra casa, una casa de fin de semana. Entonces, al vender, somos personas humanas que tenemos que tener un tratamiento tributario. Ahí es donde se separa en dos el análisis, y se separa en dos al 7 de julio y también al 9 de julio, porque el análisis es dual. Simplemente que ese doble análisis ahora quedó vaciado en su contenido de generación de impuesto, si ahora vemos que entramos en lo que antes era ITI. Pero para eso descartemos el impuesto a las ganancias, que sigue siendo principal. Bien. Descartamos el global, nos queda el cedular. El impuesto a las ganancias cedular nació en el periodo, bueno, se dictó en diciembre del 17, pero empezó a regir a partir del 1 de enero del 2018. La ley 27430 fue la que lo creó y ahí incorporó diversos supuestos de impuesto cedular de las personas humanas. Recalco, Laura, que siempre el impuesto cedular abarca a las personas humanas. A veces en la asesoría recibo llamados y me dicen, no, pero ¿le tengo que retener cedulares a la sociedad anónima? No. Cedulares es solo personas humanas que no entran en el concepto de empresa. Entonces, decía que la 27430, que creó este concepto cedular de las personas humanas, que tiene un montón de situaciones de previsión, por ejemplo, venta de determinados títulos, bonos, acciones, es el que grababa los sueldos, que es la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, pero tenía una retención especial que fue derogada por la ley. Obviamente eso no nos metemos porque es una cuestión estricta de contadores y de empleador como agente de retención, pero también para que nos empiece a sonar y porque por ahí empezaron a circular en algunos grupos de escribanos, se derogó el impuesto cedular. No, cuando creo que alguien del gobierno tuiteó en la red X que desapareció el impuesto de cedular, se estaba refiriendo a las retenciones a los empleados a partir de determinados montos y demás. Pero bueno, concentrándonos en nuestro tema, el impuesto cedular nace en enero del 18 a partir de la 27430, y esa misma ley creadora del impuesto tiene, permitidme la metáfora, el germen de su propia destrucción. ¿Por qué? Porque decía, o sigue diciendo, porque si bien está abrogada y no derogada, eso quiere decir que se incorporó al texto ordenado del impuesto a las ganancias que se dictó en el 2019, esa ley preveía una situación diferencial en cuanto a la incorporación de los bienes de las personas humanas entre un antes y un después de enero del 18. Entonces, ese antes y el después es el que nos permite hoy diferenciar y hablar de una nada, de una vaciedad respecto del lugar que ocupaba el ITI.
¿Esto qué quiere decir? Que crea el impuesto cedular solo con una previsión para las ventas de inmuebles de personas humanas que incorporaron onerosamente a partir de enero del 18. Entonces, si vos, Laura, vas a vender tu departamento que te compraste el año pasado, vas a pagar impuesto cedular, que es un impuesto que, si bien no retenemos los escribanos, por imperio de la resolución 4190E, sí tenemos que tenerlo bien claro y tenemos que calificar, porque no es lo mismo decir que no retenemos por la 4190 que decir que no retenemos porque no hay impuesto, porque no hay generación de hecho imponible, como vamos a ver ahora en el tercero de los supuestos. Entonces, Claro. esa 27430 se reglamenta en el decreto 976, que nos da una casuística que después se replica en el hoy decreto reglamentario, texto ordenado 2019 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, que en el artículo 255 me explica, me da los supuestos específicos de qué pasa con este antes y este después de enero del 18. Esa casuística inclusive cita la aplicación de la Ley 23905 para los casos de incorporación antes de enero del 18. Entonces, clarifiquemos cedular para meternos en la vaciedad del ITI desaparecido. Cedular solo se va a aplicar para aquellos sujetos vendedores, personas humanas vendedoras, que incorporaron onerosamente a partir de enero del 18. Subrayo dos cosas. Bien. Adquisición onerosa, primer supuesto, y posterior a enero del 18 o a partir de enero del 18. Quiere decir que si no se dan los dos supuestos, no hay cedular. Bien. Esto quiere decir que yo si tengo una adquisición gratuita, aunque sea en enero del 18 o 2020, el que fuera posterior a enero del 18, las adquisiciones gratuitas no se valen per se para el análisis de cedular, sino que hay que hacer un salto hacia el causante o donante de esa transmisión gratuita. Y otra vez analizar el concepto de oneroso gratuito. Y si se da el doble supuesto, onerosidad y gratuidad, ahora sí este vendedor va a estar alcanzado con cedulares. Si volvemos a encontrar una gratuita, volvemos a ir hacia atrás hasta encontrar una onerosa. Y si la onerosa es anterior al 18, este sujeto va a estar en el tercero de los supuestos. Entonces, para cerrar, cedular, persona humana que adquirió onerosamente después del 18, el escribano le advierte de cedulares. Esa norma implica que el año siguiente, el año calendario próximo, si hacemos una venta hoy 9 de julio, Laura, el vendedor va a tener que contratar un contador el año que viene, en junio, julio del año que viene, para liquidar cedulares de este año. Bien. Porque va a liquidar cedulares de todo lo que haya hecho este año 2024 en el 2025. Acordémonos que cedulares grava con el 15% la diferencia entre la compra y la venta, tomando una actualización del índice de precios al consumidor y la posibilidad de detraer de la base imponible todo lo que le hayamos puesto de gastos al inmueble a nivel instrumental, impositivo, intermediarios y demás. Bien. Si salimos de esa situación, nos quedan las personas humanas que incorporaron antes del 2018 o después del 2018 gratuitamente, pero que retrotraen a una adquisición de su causante o donante anterior. Vale decir, si ahora viene a nuestra escribanía, Laura, un vendedor cuyo título es del 2016, el análisis directo es persona humana, adquirió onerosamente en el 16, entonces, ¿qué pasaba hasta el domingo 7 de julio? Estaba alcanzado con el impuesto a la transferencia de inmuebles, le reteníamos el 1,5%. Sí. Al derogarse a través de la ley que salió ayer, la 27743 en el artículo 67, hoy decimos que no hay impuesto, no hay nada. Donde había ITI, no hay nada. Este señor que vende queda en una situación, llamémosle más ventajosa, porque no hay ningún impuesto. ¿Esto está bien o está mal? Eso es un análisis de política tributaria en el que no nos vamos a meter. Los legisladores consideraron que era un impuesto, dice así el trabajo parlamentario, que era un impuesto que generaba mucha burocracia y que a los efectos de la, ¿cómo se llama?, del
del dinero que entra al Estado, del presupuesto es la palabra, no tenía relevancia, creo que era como un 0,07%, con lo cual no tenía relevancia y era preferible dejar sin efecto el impuesto y todo lo que ello implica, porque nosotros lo vemos del lado del escribano, que también tiene una situación de trabajo, liquidación, pero también desde el lado del fisco había sistemas especiales, verificación, inspectores, el sistema de, ¿cómo se dice?, certificado de no retención por reemplazo de vivienda. Todo eso generaba un movimiento burocrático administrativo que dilapidaba recursos que no volvían al Estado en la forma de dinero que aumentara el presupuesto. Entonces los liquidadores dijeron, lo hacemos desaparecer. Entonces hoy se da una situación que podríamos decir cuidadosamente, tímidamente, que diferencia o pone en un lugar diferente a un vendedor que compró antes o después del 18, porque si vos compraste en el 16 no pagas nada, y si vos compraste en el 19 pagas la diferencia del valor de compra con el valor de venta, con esto que dijimos. Entonces, ¿qué tienen que hacer los escribanos a partir de ayer, 8 de julio del 2024? Cuando analizan la situación tributaria de la operación onerosa de transferencia de inmuebles, descartan el impuesto a las ganancias porque no hay sujeto colectivo, listo, el 3% no va. Descartan cedular porque tiene un título anterior al 18 o la retracción por gratuidad es anterior al 18, entonces a esos vendedores no le retenemos nada. Muchos, entre ayer y hoy, se preguntan, ¿pero tengo que decir algo en la escritura? A ver, eso te iba a preguntar. No necesitaríamos decir nada porque no hay impuesto. Es como si hoy voy a tu escribanía a hacer una donación, Laura. Vos estás en Entre Ríos, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. Las donaciones ni en Entre Ríos ni en Ciudad de Buenos Aires están grabadas con ningún impuesto y no decimos que no están grabadas por ningún impuesto. Es como la afirmación de la negación no existe en nuestros documentos notariales. Al contrario, decimos si hubiera un impuesto que lo retenemos, si no, qué situación hay de exención, pero si no hay impuesto no decimos esto no está grabado. Bueno, lo mismo va a ocurrir con el ITI desaparecido, y si alguno firmó la escritura entre ayer y hoy y no puso nada y no retuvo, perfecto. Y creo que es lo natural que va a pasar con los años, porque tengamos en cuenta que esto va a ir fluyendo y en algún momento todos vamos a estar alcanzados con celulares, porque el círculo de las transmisiones van a generar una natural desaparición, decíamos antes del ITI, y ahora el ITI que ya desapareció, de esta tercera situación de no gravamen, ¿sí? Ahora, yo ayer y hoy sugerí, pongan esta semana la invocación del artículo 67 de la 27743, el artículo 67. ¿Por qué? Porque dentro de 2, 3, 4 años, cuando nos vengan a inspeccionar el protocolo, cuando estemos nosotros mismos verificando, o un contador o el mismo vendedor que dice, escribano, a ver, alcánceme que tengo que hacer la liquidación de cedulares, nos vamos a acordar que estamos justo en el interregno histórico del cambio de ley. Entonces, seguramente hoy tenemos todos claro que fue el 8 de julio del 24, pero dentro de 2 años vamos a decir, fue en julio, fue en junio, fue al principio, fue el 10, bueno. Entonces, me parece que por ahí esta semana o este mes sería bueno invocar el artículo de la derogación, pero solo por excepción. Pero insisto, no es obligatorio, no está previsto ninguna norma, etcétera, etcétera. Decimos entonces el 67 de la ley 27743. En virtud de ese artículo de esa ley, no percibo. No hay retención alguna por el acto oneroso de transferencia de inmuebles. Y fíjate que esta no retención es una calificación, porque alguno también apresuradamente dijo, uy, qué bueno, desaparece el impuesto, un trabajo menos. En sentido estricto puede ser así, pero lo que no tenemos que dejar de mirar los escribanos es que nosotros le damos un asesoramiento a nuestros requirentes integral. Y esta calificación es muy importante, porque no es lo mismo decirle, póngase contento que no paga nada, y otra que decirle, ojo, el año que viene llama a un contador porque tiene que liquidar cedulares. Entonces, la situación de calificación
de análisis y de advertencia al requirente es muy importante, y además nos coloca en un buen lugar como profesionales de derecho integrales, que le damos un paneo no solo de lo notarial, de lo registral, de lo inmobiliario, sino también de esta situación que le va a generar consecuencias, ¿verdad? Entonces, ese análisis lo tenemos que seguir haciendo y, insisto, si hubiera cedulares, le tenemos que decir esto de que tiene que ir a alquilar celulares. En cambio, si no hay ni ITI, ni cedulares, ni ganancias globales, no hay nada. Algunos también decían, no, pero ¿cómo puede ser que no haya nada? A ver, el legislador puede prever la generación de hechos imponibles y la desaparición de hechos imponibles. ¿Qué quiere decir que prevea? Que en algún momento el legislador vio circulación de riqueza, vio capacidad económica y dijo, acá puedo pedirle al contribuyente ciudadano que me dé recursos para el Estado. Ahora vio lo contrario, dijo, esto no me servía y era burocracia perdida. Entonces, no hay nada. Esto sucedió antes, Laura, nosotros somos muy jóvenes, por suerte, pero en el año 87, si mi memoria no falla, memoria histórica, ¿no?, de haberlo leído, desaparece el impuesto a los beneficios eventuales, que era lo que se pagaba antes por impuesto nacional. Claro. Entre el 87 y el 91, que se dicta en febrero del 91, la ley 23.905 de ITI, hubo 4 años en que no hubo impuesto. Y nadie se rasgó las vestiduras porque era natural que no lo hubiera. Era tan compleja la liquidación de eventuales que hasta el año 91, creo que fue el gobierno de Carlos Saúl, que presentó ese proyecto de ley donde se creó el ITI como un impuesto muy, muy cómodo y muy sencillo porque era una alícuota directa sobre la base imponible del precio. Y durante muchos años fue dinero bastante sencillo que ingresaba al fisco y que no le generaba ningún dolor, digamos, al vendedor. Los vendedores no van a dejar de vender ni van a salir a vender por la existencia o no de este impuesto. Y a mí, como analista, me llama la atención también que en el mundo siempre se graba a los vendedores y a los que se tiene que promover es a los compradores. Pero bueno, el análisis de los legisladores acá fue que no servía este impuesto y bienvenido sea, porque simplifica de algún modo la actuación, no solo notarial, sino la circulación de bienes, las operaciones inmobiliarias, que ahora cuando pasemos la factura, los escribanos, que digámoslo por si nos están escuchando no solo escribanos, sino por ahí inmobiliarias o personas... Hay contadores también conectados, contadores, asesores. Cuando el escribano le pasa la factura al vendedor, no le está pasando honorarios, sino que le está pasando traslado de gastos, certificados, impuestos y demás, y eso es muy importante diferenciarlo, porque a veces la gente tiene la fantasía de que el escribano se lleva un montón de plata, y la mayoría de la plata que lleva el escribano es dinero que le traslada al Estado en forma inmediata, al revés, corriendo un riesgo y teniendo una responsabilidad. Pero sigamos hablando del desaparecido ITI, que casi que lo estamos velando a la muerte del ITI. Ay, pobre ITI. Si se deroga una ley, voy a decir algo de perogrullo, pero me sumo a las preguntas que me llegaron en mi Instagram. Se deroga in totum, en este caso todos los artículos referidos, no toda la ley, porque la ley tenía otras cuestiones de pacto fiscal y demás, pero sí todos los referidos al impuesto a la transferencia de inmuebles. Es decir, que algo indirecto, como es la consulta de residentes del exterior, que estaba previsto en el artículo 19 de la ley, también desapareció. No hay más consulta a residentes del exterior, porque justamente la consulta había sido prevista como un momento de control previo al ITI, y había nacido en el ITI, en la ley de ITI. Desaparecida la ley de ITI, ya no está más ese control. Algunos dicen, no, pero qué mal, porque a los residentes del exterior hay que controlarlos más para ver si tributan o se escapan. Eso, otra vez, es una cuestión de política legislativa. No nos corresponde a nosotros analizarnos. Nosotros tenemos que aplicar derecho vivo o vigente, positivo. Hoy no existe más la consulta de residentes del exterior. Si hoy viene a vender una persona que vive en Noruega, que tiene un CDI y que compró el inmueble en 2004, vamos a decir, hace mucho tiempo, hoy no le retenemos nada ni lo mandamos a consulta. Es decir que
le simplificamos la vida. No solo que no Bien. le cuesta plata, sino que además acelera los tiempos, porque supimos durante todos estos años que la consulta de residentes del exterior del ITI tardaba 3, 4, 5 meses y Sí, le costaba mucha plata sí. al vendedor. Eso no existe más. Entonces, hoy esos casos tenemos bien claro que ahí sí podemos hablar de una circulación más ágil de la riqueza inmobiliaria por parte de los residentes del exterior, que así como nadie les preguntó nada para comprar, ahora tampoco nadie les pregunta ni les complica para vender. Solamente digamos que tienen que tener una clave tributaria, es decir, un quit, un quil o un CDI. Lo aclaro Claro. esto porque si compró en el 90, por decir algo, donde todavía no existía el quit, y ahora vende, mínimamente tiene que tener una quit, una quil o un CDI, alguno de los tres. Pero ya no hay consulta, ya no hay impuesto, y en ese Bien. impuesto estaba la consulta. Aclaremos algo, Laura, indirectamente con los residentes del exterior, porque vos sabés que el sistema tributario argentino siempre los tiene muy presentes a los residentes tributarios del exterior, o también podríamos decir a los beneficiarios del exterior, como lo llama la ley de impuesto a las ganancias, que son aquellos que o vienen de afuera o estando adentro se fueron en algún momento de la Argentina. ¿Sí? Fue muy resonado el caso de Galperín, el dueño del Mercado Libre, que se fue a constituir su domicilio en Uruguay, entonces dejó de ser residente argentino. Bueno, sigue teniendo un tratamiento especial, pero no para esta situación número 3 de personas humanas que incorporaron antes del 2018. Sí para cedulares. Para cedulares, acuérdense que si esas personas humanas que compraron después del 18 y son residentes del exterior, si ahora venden, da vuelta a la ley y carga al comprador con la obligación de liquidar y pagar el impuesto cedular. Así que, ojo que ahí también una llamada de atención para los notarios, que tenemos que advertir esta situación y que lo sepan de antemano vendedor y comprador, y yo voy a sugerir que hablen con el contador o con un contador antes de la escritura, que les haga la liquidación y pongamos en la escritura que han resuelto privadamente la situación de retención de cedular que corresponde al comprador respecto del vendedor por su condición de residente tributario del exterior. Entonces, para resumir, desapareció la consulta para los anteriores al 18, pero los posteriores no hay consulta porque nunca hubo consulta en cedular, pero sí la situación de advertencia de que nuestro cliente, el que nos eligió, el comprador, es el que se queda con la mochila, la carga de este impuesto del que estamos hablando, que sería el cedular en ese caso. Otro mito que quiero desterrar, de acuerdo a las preguntas recibidas. Sí. Perdón, Julián. En ese caso del cedular del residente del exterior, el cual lo va a tener que depositar el comprador. Correcto. A ese impuesto, ¿no? Sí. Bueno, si hoy se produce esa venta, ¿el contador ya me lo puede liquidar y ya queda fijo ese monto y yo lo deposito el año que viene, o ya lo puedo depositar si soy comprador este año? Ay, la primera pregunta que me haces te la puedo contestar liviana y holgadamente. La segunda me pones en un compromiso. A ver, ¿puede un contador liquidar el impuesto cedular de hoy? Perfectamente. Tiene todos los elementos. Bien. ¿Qué son los elementos? Bien. Tiene el precio histórico de compra, tiene el IPC para actualizarlo, tiene el precio actual de venta, le pide al vendedor todos los gastos que incurrió en la compra y ahora en la venta, y tiene los números necesarios para decir, el impuesto son 782.500 pesos. Puede. Bien. Y yo hasta ahí, si tu pregunta hubiera terminado ahí, te diría, bueno, que los 782.500 se los dé el vendedor al comprador, los pone en un sobrecito y queda a cargo del pago del impuesto cedular. Bien. Yo acá voy a dar una respuesta aproximada de tu segunda pregunta y tiene un sentido, porque no es tan sencillo nuestro sistema tributario. ¿Y qué pasa? Hasta no hace mucho no había previsto dentro de los aplicativos la posibilidad de ingreso a cuenta o ingreso anticipado del impuesto cedular. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Por eso hago la metáfora del sobrecito con la plata guardada. El año que viene tenía que hacer la liquidación con la quit del residente del exterior
y esperar todo ese tiempo. Es un reclamo tanto de los colegios de contadores como el Consejo Federal también en consultas y espacios de diálogos con AFIP lo ha pedido, que esto se simplifique. Hasta donde yo sé, imagínate que yo como vos somos escribanos, no liquido impuestos, hasta donde yo sé, no lo resolvieron todavía, y si hoy hacemos una venta en esas condiciones no se puede entrar. Pero por ahí, no quiero decirlo tajantemente, porque por ahí hay un contador en alguna provincia que dice, no, yo lo hice o yo lo ingresé, y no quiero entrar en una polémica. Porque de hecho hay casos de contadores que ingresaron y que después tuvieron problema al momento de liquidar, porque lo ingresaban como a cuenta de ganancias globales. Y cuando después tenían que hacer la claro, liquidación de cedulares, no son los mismos códigos y tenían que hacer una claro. computación y demás, y era un pequeño lío. Pero bueno, eso dejémoselo a nuestros amigos los contadores, que siempre digo que tenemos que trabajar interdisciplinariamente, los contadores, los abogados y los escribanos, porque Claro. muchas veces nos sentamos en la misma mesa y cada uno tiene una experticia en un área que en los negocios inmobiliarios siempre redunda en un beneficio de los clientes. Bien. Yo quería romper otro mito de una pregunta que me hacían, es, ¿tenemos que esperar la reglamentación? No, de ninguna manera. No se reglamenta una ley derogada. Las leyes vigentes se reglamentan. Acá desaparece todo como por arte de magia. Como si Harry Potter con su varita hubiera dicho, desaparece. No hay más nada. Hay un vacío donde estaba el ITI. Pero no tengo que esperar una resolución reglamentaria de nada. ¿Sí? Ya está. Y la ley fue tan clara que hasta lo dijo en el 67, empieza el día de su publicación. No tenemos que esperar en otros aspectos de la ley, por ejemplo, en el blanqueo, que si se queda algo de tiempo vamos a mencionar, Sí, nos sí. dice que va a empezar a regir a partir de la resolución de AFIP. O sea, ni siquiera con el decreto reglamentario, con la resolución de AFIP, que ponga en Bien. ejecución determinados aspectos de ese blanqueo. Blanqueo. Así que no hay nada que esperar, no hay nada que esperar. No sé si querés alguna... Ah, no, sí, tengo que decir algo más antes de las preguntas. ¿Cómo no? Muchos preguntan y empezamos a pensar todos, porque esto yo no me siento simplemente me puse a estudiarlo y lo comparto con todos, pero Gracias. no tengo ningún oráculo ni más que nadie. Estamos empezando a ver situaciones que van a ser comunes y la casuística siempre es más rica que la teoría que podemos imaginar en un cenáculo de estudio. ¿De qué estoy hablando concretamente? Va a haber escrituras traslativas de dominio con causa en boletos con posesión anteriores al 8 de julio del 24. Eso es muy natural. Por ejemplo, en mayo firmaron un boleto con posesión, pagaron parte del precio, por ahí faltaba, qué sé yo, resolver un embargo que no lo levantaron, o buscar al acreedor por una cancelación muy antigua, o en algunas provincias hay demoras de catastros o de libre deudas de determinados impuestos. Por alguna razón se demoró la escritura, no importa. Sí, se hizo un sí. boleto con posesión en mayo. Ahí se perfeccionó el hecho imponible del ITI y por lo tanto se tuvo que haber pagado el ITI. Si yo me posiciono hasta el domingo 7 de julio con la vigencia de la ley 23.905, recordemos que esa ley estaba reglamentada en la resolución 2141 de AFIP, que esa resolución, además de consagrarnos como agentes de retención en consonancia con la ley, nos daba una obligación de control de los títulos antecedentes, de las sesiones intermedias, etcétera, etcétera. Entonces nosotros teníamos que pedir ese boleto y dejar constancia que había sido abonado, el ITI con fecha tal, etcétera, etcétera. Esa resolución cayó junto con el ITI. O sea, nadie va a encontrar una norma que diga derógase la resolución 2141. No. ¿Por qué? Claro. Porque es natural que todo lo que está abajo de la pirámide de esa ley, si la ley desaparece, también desaparece con ella. No puede quedar algo pendiente de una ley inexistente, porque está remitiendo a la ley que no existe. Entonces, si no somos agentes de control del ITI, yo tengo que decir lo siguiente y pido mucha atención para no confundir los términos, porque esto sí es muy finito lo que voy a decir. El hecho imponible
se perfeccionó. El impuesto nació y la deuda del contribuyente vendedor existe, con todo lo que eso implica. El fisco tiene potestades para perseguir el pago de ese impuesto. Entonces acá se van a dar dos situaciones. La primera ideal es, vienen con el boleto de mayo, boleto con posesión de mayo de este año, con el ITI pago, todos contentos. Vamos a dejar constancia, las partes me exhiben un instrumento privado de boleto por el cual, que ha sido abonado el ITI por 75.900 pesos en el Banco Nación, sucursal 74, el 1 de junio del corriente año. Punto, se termina ahí. ¿Qué pasa si me traen el boleto y no pagaron el ITI? Ya no somos agentes de control de ITI. No podemos mandarlo a liquidar, no podemos retenerlo nosotros. El ITI ya no existe para nuestra escritura porque no va a generar nuevo hecho imponible. Pero otra vez la obligación de asesoramiento. Señores, y acá subrayo el plural, señores, señor vendedor y señor comprador, ustedes tienen una obligación solidaria pendiente, porque si bien el sujeto pasivo del ITI era el vendedor, cuando en un instrumento privado con posesión se generaba el hecho imponible del ITI, el comprador se tornaba agente de retención y solidario del impuesto. Es decir, que el fisco tiene dos deudores, ¿sí? Yo no se los voy a pedir, pero ustedes deberían ir a liquidar y pagar ese ITI con multa e intereses. Entonces ahí quedará en los contribuyentes, en este caso en el vendedor y el comprador, en lo que quieran hacer, pero nosotros no tenemos más obligación de control sobre esos instrumentos, porque en la intertemporalidad nuestro acto es hoy. Nosotros no intervinimos en aquel acto de mayo, que fue un instrumento privado, supongamos. Nosotros estamos ahora actuando en la escritura de julio, que ya está con un ITI derogado, por lo tanto no hay más obligaciones pendientes por nuestra parte. Se entiende que no, porque otros me dijeron, no, pero el ITI que yo retuve la semana pasada se lo voy a devolver. No, señor, usted el ITI que retuvo el 2 de julio o el 3 de julio lo va a tener que ingresar, porque ese día había ITI y había hecho imponible. Por lo tanto, no hay devolución del pasado. Esto no tiene retroactividad. El ITI no es retroactivo. El ITI se deroga para adelante, para los hechos imponibles, en este caso compraventa onerosa de inmuebles o transferencia onerosa de inmuebles, que sean a partir del 8 de julio del 24. Lo anterior sigue existiendo, pero los escribanos no lo controlamos. Con lo cual, adiós a ese control. Bien. Además hay una boleta, no me acuerdo una vez, un vendedor que hizo opción de bien de reemplazo, finalmente no compró el inmueble y vino a la escribanía para depositar ese impuesto, y me acuerdo que el contador Ibarra, que está conectado en este momento, así que aprovecho para mandarle un saludo, nos dio no me acuerdo cómo se llama ese formulario, y le liquidaron intereses, intereses no me acuerdo si tenía, pero fue al banco y pagó el impuesto, o sea que también lo podemos aconsejar. Sí, es un volante de pago que creo que es el 744 o 747, una cosa así, y se paga por un lado el impuesto nominal y por otro el interés que corresponda desde ese momento. Eso pasa con todos los impuestos. Claro. Eso pasa con todos los impuestos. Formulario 799, me dice, también está el contador Alan Bolosín acá conectado, que también aprovecho para mandarle un saludo. Bien, buenísimo, buenísimo. O sea que tenemos posibilidades, digamos, de asistir a y que lo paguen al momento de la escritura y ya se queda tranquilo vendedor y comprador. Pero bueno, no estamos obligados. No estamos obligados. No podemos retener, acordate, no podemos retener un impuesto que no existe. O sea, Bien, solo advertirle, mire, ustedes deben esto porque en aquel momento existía. Vayan y páguenlo. Pero si tenemos un vendedor y un comprador díscolos que dicen, no, yo no quiero pagar, no tenemos potestad para exigírselo, como sí teníamos hasta el 7 de julio, por la resolución reglamentaria 2139. Bien. Bien. Obviamente, cuanto más tiempo pasa, esto va a ir desapareciendo, va a ir prescribiendo y demás, pero bueno, lo importante es que no quedan rémoras de obligaciones notariales respecto del ITI. Reitero, donde había ITI, ahora no hay nada. No hay nada.
no confundir, que una de las grandes confusiones que hubo en estos pequeños días, de estos 2 días de idas y vueltas en los grupos de escribanos, es ahora va todo cedular o ahora va todo ganancias al 3%. Ninguna de las dos es correcta. Sigue siendo igual que antes, ganancias globales del 3% para los casos que estaba previsto, cedulares para lo posterior oneroso al 18, y donde había ITI ahora no hay nada y no retenemos nada, y podemos decir que se beneficiaron esos vendedores que no lo hicieron hasta el 7 de julio y lo van a hacer a partir del 8. Bien. No sé si querés abrir Qué bueno. a preguntas o Bueno, me voy directo ¿querés que abramos? a hablar algo del blanqueo. Y O podemos no hacer las sé dos qué. cosas. Mirá, te propongo Dale. lo siguiente. Hagamos las dos A cosas. ver, Vos habría ¿qué preguntas hacen? que en el símbolo de interrogación de abajo pueden hacer las preguntas que Sí, quieran sobre el tengo. ITI. Y Tengo mientras acá. hablo 10 minutos sobre... Ah, ¿ya tenés preguntas? Tengo 21. Ah, buenísimo. Entonces vamos a las preguntas. ¿Vamos a las preguntas? Sí, Y después hacemos algo sobre el blanqueo. sí. Dice, ¿qué pasa con extranjeros con bienes en el país y venden? Bueno, creo que Ya eso lo contestaste, pero bueno, es lo que... Antes Vende del extranjeros 18, nada. Antes del 18, nada. No va más consulta. Después del 18, lo que dijimos, advertencia a las dos partes y recurrencia a un contador. Claro, y acá lo que dice si queda en cabeza del apoderado, pero no, era en cabeza del vendedor, ese ganancia celular cuando vende un extranjero. Si es Ve, cedular, o sea, sí, de un inmueble comprado a partir del 18 por un residente del exterior, queda en cabeza del adquirente, no del del representante, del adquirente. adquirente. Bien. ¿Hay que dejar dicho algo en la escritura que no está repuesto el boleto? Ah, en ese caso que contaste recién, No hay que decir que nada, no tenemos. no hay que decir nada porque no tenemos norma, no tenemos norma. Así que no, las normas tributarias son como las normas penales. Si no está previsto expresamente, principio de legalidad, no hay obligación. Nosotros, no hay ninguna norma vigente que nos genere la obligación de agentes de control del ITI no pagado. Porque estaba en la 2141 y la 2141 desaparece por imperio de la derogación de la 23905. Sí, pero acá me da la impresión porque dice que no está repuesto el boleto. O sea, en el caso que contaste recién del hecho imponible, boleto y posesión, anterior al 2018, ¿hay que dejar alguna constancia? No. ¿Que las asesoraste? Bueno, Nada. podés hacer un instrumento aparte que los asesoraste o que son advertidos de su obligación, pero no hay obligación legal ni de mandar a pagar ni de mandar a nada. Es un Bien, asesoramiento integral que hacemos. bien. Se debe dejar constancia en la escritura de la advertencia del pago del ITI generado antes, lo mismo, lo que contestaste recién. Sí, ¿No se declara más el SICORE? sí, el SICOLE sigue funcionando para ganancias globales, Bu- al 3%. Bueno, si por boleto de marzo con posesión vende un extranjero, pago el ITI, pagó el ITI, ¿puedo hacer la escritura sin la consulta? Sí, y le agrego, si no hubiera pagado el ITI, también puede pagar, puede hacer la escritura, porque no hay más. Bien. ¿Sigue la información de todas las escrituras por el CITI? Sí, Sí. perfectamente. El CITI es otra resolución que no fue tocada. Pero Hay para el vendedor rumores, extranjero... hay rumores de que Ajá, el CITI y el COTI van a ser revisados, pero por la FIP directamente. Pero son rumores, todavía no hay nada certero. bien. O sea que el COTI continúa también. El COTI y el CITI continúan igual. Bien, porque acá pregunto. Dice, pero para el vendedor extranjero, se ve que el vendedor extranjero generó estragos, Sí, sí, es que generó nos mucho, detenía dice, las operaciones, generaba sí, mucho claro. gasto para ellos. Sí, sí. Dice, pero para el vendedor extranjero que entra en ganancias cedulares, ¿por qué el comprador debe retener para Por pagarle? el artículo 258 del decreto reglamentario de la Ley de Ganancias, texto ordenado 2019. No lo inventamos nosotros. Está ahí, 258. Léalo y lo va a encontrar. Muy Bien. criticado ese artículo por la doctrina tributaria, pero está ahí Mm. vigente. Pregunta importante también, otra más. Inmueble rural arrendado que tributaba ITI.
¿Ahora tributa Cero, no ganancias o no? tributa nada, no tributa nada, no Ah, qué tributa bueno. nada. Bien. Acá voy a hacer una recomendación en general para todos. A ver. Las personas humanas, a las personas humanas a las que no le vamos a retener nada porque hubiera correspondido el ITI por ser anterior al 18, yo les suelo poner que manifiestan que el inmueble se haya inexplotado, Ujú. inexplotado, y alguna otra cosita más. Hay que no es habitualista en la compraventa de inmuebles. Ah, sí. Inexplotado Sí. y que no es habitualista en la compraventa de inmuebles. Con eso estamos seguros, obviamente, los escribanos no somos investigadores, estamos receptando manifestaciones de buena fe, ¿sí? Y con eso nos quedamos un poco tranquilos. Claro. Bien. Donación de 2023 y adquisición onerosa del 2021. ¿Se les hace saber del impuesto cedular? Sí. La donación 23, la Y, compra del donante en el 21. El donatario vende, le corresponde cedular, claro. Sí, sí, sí. Le advertimos de su obligación de cedular, aunque no retenemos por la 4190, pero sí corresponde cedular, correcto. bien. En el caso de venta de un campo y manifiesta que no lo explota, antes se pagaba el... Ah, bueno, lo mismo que ya contestaste. Igual ya que se repitió la pregunta, voy a hacer una aclaración. Yo dije Bueno, recién que ¿cómo el no? escribano, yo dije recién que el escribano no es investigador, pero tampoco es ingenuo. Hace poco me llama una colega y me dice, no, me dicen que declaran que no explotan el campo. Entonces yo le voy a retener ITI. Era obviamente hace 2 o 3 semanas. Le voy a retener ITI. Perfecto. ¿Y qué duda tiene, escribana? Y no, yo cuando veo el quit, veo que dice explotación agrícola-ganadera. Y bueno, ahí ya está No, vendiendo el campo. Y la explotación agrícola-ganadera, claro, salvo que sea otro y este campo le demuestre que está inundado o le trae el contrato de locación o claro, arrendamiento, ahí ya le juega en contra, porque es un explotador ganadero y está vendiendo lo que sería un bien de uso. claro. Bueno, luego, consulta. Espera que te quiero ver y bajé. Ay, no, ¿qué hice? Yo te De digo, repente las preguntas se convirtieron en 63. ¿Cómo sucedió eso? No, espera, bueno, ahora, vamos a hacer si querés para hacerlo más ágil, yo voy a hablar un poquito de del blanqueo. blanqueo y mientras vos Perfecto. te anotás las Y más yo voy a ir importantes, ves chequeando. Voy a ir que están chequeando, respondidas y sí, eso. Lo sí, yo primero que tengo que decir chequeo. del blanqueo es que no se llama blanqueo, sino que se llama régimen de regularización de activos, y que está previsto en la misma ley 27743, que a partir del artículo 18. Este blanqueo, la verdad es que nos deja bastante afuera a los escribanos, porque quitó, vieron que hubo idas y vueltas entre el poder, entre diputados y senadores y el primer proyecto y demás, se sacó una de las cosas más importantes que impactaba en el notariado, que era la transferencia de bienes de terceros, la posibilidad de sincerar o de blanquear bienes que estaban a nombre de otros, sobre todo sociedades. Eso quedó catapultado específicamente en el punto 24.4, o sea, en el artículo 24, inciso 4, que dice, solo se pueden incluir bienes de propiedad, posesión, tenencia o guarda del que regularice al 31 de diciembre del 23. Por lo tanto, solo se puede hacer respecto de mis propios bienes y no va a haber transferencias en virtud de esto. Más allá Mm, de esta primera negativa que tengo que transmitir al notariado, todavía hay una ventana abierta y es la siguiente. Dentro de las posibilidades de regularizar, obviamente está previsto regularizar inmuebles no declarados, activos, sociedades, criptomonedas, muebles, acciones, de todo, y dinero, ya sea en efectivo o bancarizado, en la Argentina o en el exterior. Respecto del dinero, hay una previsión de que ese dinero se tiene que depositar en una cuenta especial. Primero hago la diferenciación. El dinero en efectivo en Argentina se tiene que abrir una cuenta especial de regularización que va a reglamentar el BCRA,
y se tiene que ir a depositar los dólares o los pesos o los euros en esa cuenta para poder exteriorizar la voluntad de regularizar. Si yo tengo la plata en el exterior, me va a exigir que también deposite, pero obviamente no puede pedir cuentas especiales, sino en cualquier cuenta del exterior, la plata Bien, que tengo en el exterior. Ahora bien. también hace un reenvío a que dice, podrá transferir del exterior a la cuenta especial de Argentina. Eso es lo que comúnmente llamamos repatriación de divisas, Ujú. ¿sí? Ahora, ya todos deben haber escuchado en los medios que hasta $100.000 el blanqueo es gratis. Hasta $100.000 el blanqueo es gratis. Esa plata que depositamos tiene que estar congelada en la cuenta especial hasta el 30 de septiembre del 24. O sea, muy poquito. Ya falta, entre que empiece a regir, Claro, empezará el 1 de agosto, será un mes y medio más o menos, y a partir del 1 de octubre pueden sacar esa plata. Ahora, hasta 100.000 pesos es gratis. bien. 100.000 dólares, perdón. Por encima de los 100.000 dólares es mínimo exento. ¿Sí? Mínimo exento significa que si yo regularizo 140.000 dólares, los primeros 100 son gratis y los otros 40 tienen un costo. De acuerdo al periodo en que yo haga esta regularización, puede costarme el 5%, el 10% o el 15%. ¿De qué? De esos 40 en exceso. Dije 40 por un ejemplo, ¿no? Todo lo que supere los 100.000 dólares originarios. Ahora, hay una alternativa para no pagar estos impuestos, aunque se superen los 100.000 dólares. Y eso es muy interesante para los contribuyentes que quieran blanquear importes trascendentes. ¿Qué es esto? Si yo tengo depositado en la cuenta especial tanto la plata que regularicé en Argentina o transferí la plata que regularicé en el exterior y la dejo inmóvil, congelada, hasta el 1 de enero del 26, no voy a pagar nada. Ahora, yo te digo, y veo tus ojos, Laura, cuando decís 1 de enero del 26, yo no dejo nada porque no le creo a los bancos argentinos y me da miedo de lo que puede pasar en la economía. Y tenés toda la razón, pero te voy a dar dos soluciones extra. La primera es que el depósito es en dólares, con lo cual ya no estamos en una situación de pesos y paridad cambiaria, sino que esto va a quedar mínimamente en dólares. Pero aún así hay alternativas de inversión que quedan abiertas a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Esto es, podés con esos dólares, antes del vencimiento, por ejemplo, comprar títulos, comprar bonos, comprar acciones o hacer determinadas inversiones o, y atentos a esto, queda abierta la posibilidad a determinadas transferencias por actos onerosos que determine el Poder Ejecutivo. Ahí es donde ya empezamos a escuchar en los medios que el ministro Caputo dijo, bueno, para inversiones desde el pozo vamos a hacer en el decreto que se pueda liberar los fondos sin pagar impuestos. Con lo cual, ahí vamos a estar atentos los escribanos. Me Ah, imagino que también estarán ah, pensando en la segunda, que es comprar inmuebles usados. Entonces ahí nosotros, esperando la claro. letra chica de la reglamentación, tal vez tengamos que hacer, como pasó en el régimen anterior, que podíamos hacer o bien transferencias pagándole al vendedor desde la cuenta de regularización, transferencia especial, o tal vez, como queda abierto el tema bursátil, la posibilidad de que con ese dinero se compre un título y ese título sea canjeable o sea, ¿cómo es que se dice? Cancelatorio del valor de Claro. inmuebles, de forma tal como ocurrió con los sedines, Los sedines, cuando eso te iba a decir. se le transformaba el CCDIN en dólares inmediatos para el vendedor, y eso impulsó bastante el mercado inmobiliario. Entonces, eso hay que tenerlo presente porque queda abierto la reglamentación, como casi todo este blanqueo, queda abierto la Claro. reglamentación, pero resulta interesante porque ahí ya sería a costo cero el blanqueo, a costo cero, Claro. porque hasta 100 está todo muy bien, pero por encima de los 100, 5, 10 o 15, que eso empieza a doler un poquito. Algunas cosas, Claro. primero un dato de color que todavía estamos desayunándonos, hay una pseudo dolarización en esta ley. ¿Por qué digo eso? Porque por primera vez en la historia, y me pongo solemne el 9 de julio, primera vez en la historia, dice
en el artículo 27 que la base imponible del impuesto especial de regularización será, por excepción, en dólares estadounidenses. El impuesto se va a tener que pagar en dólares o a través de reglas de conversión y establece unos lineamientos para que el Ejecutivo reglamente, que es muy parecido al MEP. Dice la diferencia de cotización entre los bonos del exterior, es muy parecido al MEP. Entonces, ojo con esto, porque se diferencia de los sinceramientos anteriores, que el impuesto se pagaba en pesos, y que cuanto más iba subiendo el dólar, terminaba siendo más barato. Acá no, acá todo es en dólares, hasta el pago tiene que ser en dólares, y en el momento que sea, te van a doler los dólares, no te van a doler los pesos. Claro. ¿Sí? Entonces, hay una dolarización encubierta en esto. Obviamente queda sujeto a que salga la resolución de AFIP, a que salgan las normas especiales del BCRA y de la Comisión Nacional de Valores, porque para hacer todo esto también hay que abrir una cuenta comitente especial. Con lo cual, queda mucho trabajo por parte de los reglamentadores de esto. Pero yo quiero que los escribanos estemos atentos a qué vamos a poder hacer, porque el día de mañana va a venir gente a comprar inmuebles con dinero de este blanqueo. Y hay dos cuestiones que me tocan indirectamente que tienen que ver con mi otra área de interés, que es la prevención de lavado de activos, todo lo que tiene que ver con WIF. En esta norma, que es la 27743, concretamente nos va a decir que el dinero en efectivo que se encuentre en países de la lista gris o de la lista negra del Gafi no van a poder ser regularizados. O sea, se alinea con la postura internacional y dice, todo bien, pero de estos países no. Y ojo, y tener presente a entrar a ver los países de la lista, porque la semana pasada entró Venezuela y Mónaco a la lista gris. Entonces, cada vez se torna más difícil. Entonces, ¿y esto por qué? Bueno, porque justamente otra de las previsiones, que es el artículo 34, nos libera al que regularice estos importes de de todos los impuestos no pagados, de las cargas del delito tributario de evasión, etcétera, etcétera. Pero acuérdense que el delito de evasión es uno de los delitos precedentes del lavado de activos, pero deja abierto a que no se puede regularizar plata que venga de otros delitos. O sea, no puede venir un narcotraficante a regularizar plata. Solo puede decir, bueno, hice sillas y las vendí en negro. Esa plata la regularizo, porque si no, queda abierto a la persecución. Vale decir, si viene una persona a tu escribanía, Laura, y compra un campo en Entre Ríos de $300.000 y cuando le preguntás de dónde viene la plata, te dice del blanqueo, vos le vas a preguntar, y del blanqueo es porque lo incorporaste, pero ¿cómo la hiciste esa plata? Ahí te tienen que contestar, vendía sillas, no sé, hacía trabajos de mi profesión, lo que fuere, pero tiene que ser razonable para poder valorar ese dinero que se incorporó al sistema. No alcanzaría, solo alcanza el delito de evasión como precedente que me lo perdona, como son todos los sistemas de blanqueo, que me perdona el delito de evasión por esta ventana que se abre. Y otra nota de color, y con esto cierro para que vos me hagas las restantes preguntas, es que muy ingenuamente, a mi entender, dice que el que ingrese en esta regularización, en este blanqueo, no va a poder entrar en ninguna otra atenta a la fecha, hasta el 31 de diciembre del 2038. No es demasiada expectativa para un gobierno, un Estado. Me parece que es demasiado, y obviamente resulta hasta gracioso, porque una próxima ley puede cambiar esto y decir, no, bueno, los que no entraron ahora necesitamos plata y que entren tranquilos. Pero bueno, dice esto, dice expresamente que el que ingrese en este blanqueo no va a poder ingresar a otro hasta el 31 de diciembre del 2038. Tal vez este gobierno piensa que va a tener muchas reelecciones. Claro, o sea que si supongamos alguien deposita en esa cuenta dinero proveniente del blanqueo, yo eso va a ser en una cuenta bancaria. Una cuenta especial de regularización. Pero en un banco, ¿no es cierto? Banco, sí. Bueno,
yo no voy a poder estar tranquila que ese dinero no es de origen lícito porque A ver, se haya depositado, ya el banco no hace la verificación. no lo santifica inmediatamente, no lo santifica inmediatamente. Lo único que dice es, te perdono el delito de evasión, pero supongamos que viene, vamos a poner un ejemplo muy extremo para que quede claro, ¿no? Viene un Sí, chico de 19 años y dice, regularicé $500.000. Y cuando le preguntamos a qué te dedicas, le dice, no, yo salí hace 6 meses del colegio secundario, me mantienen mis padres, qué sé yo, y esta plata, bueno, esta plata la tengo porque la tengo y porque la sinceré y no te doy, no te tengo por qué explicar nada. Sí, tenés que explicarme el origen causal de esa bien, plata. Porque una cosa es no haber pagado impuestos, porque el que regulariza, como dije, claro, de 100 sillas factura 50, pero sabemos que vende sillas, se dedica a vender sillas. sí, Y que es más o menos razonable que haya ahorrado en 4 o 5 años $200.000, por decir un número. Pero esta persona que no me da ninguna actividad laboral y encima por la edad tampoco me permite entender de dónde viene el dinero, yo debo seguir haciendo el análisis de la prevención del lavado de activos independiente de todo. Porque justamente la ley dice, te perdono la evasión, no el resto de los delitos que pueden generar dinero sucio. Es más, el dinero que puede entrar a la regularización es el dinero negro, no el dinero sucio. Acordémonos de la claro, diferencia entre negro y sucio. El sucio sí, viene de un delito precedente distinto, en este caso, de evasión fiscal. ¿Sí? así es. Bueno, seguimos con los residentes en el extranjero. Dale. Viene un residente en el extranjero a aceptar una compra hecha a su favor antes del 2018. La aceptación es un acto sin contenido tributario, porque lo que hace es que seguramente hubo un gestor de negocios o un estipulante en aquel momento y ahora Ujú. acepta y asume la titularidad con efecto retroactivo a aquel momento. No cambia nada. La aceptación no genera ningún tributo. Cuando venda, nos vamos a regir otra vez. Por más que haya aceptado en el 2024, si la gestión se hizo en el 2016, retrotrae al 2016 y a la venta no hay consulta ni hay nada porque iría el ITI. Ahora, si Bien, retrotrae al 2022, va a tener que ir a cedular y el comprador será responsable. bueno, y a esta escribana tenemos que solucionarle el problema porque dice que firma mañana. Tengo tramitado un certificado de retención extranjero para mañana, para firmar mañana. ¿Lo anulo? No, tírelo a la basura. No le sirve para nada. No le sirve para nada. Eso se hizo en la previsión de la configuración anticipada del hecho imponible. Mañana, cuando firme la escritura, no hay hecho imponible por la derogación de la ley. Por lo tanto, no hay nada que hacer. Por más que esté vigente el certificado, el plazo, lo haya hecho, le haya costado sus buenos pesos también, porque Claro, suele ser un trámite que cuesta, lo tira a la basura. Igual no se va a quejar el vendedor porque no le van a cobrar el impuesto, así que bien claro. contento estará. ¿Y qué pasa con un boleto que debía tributar ITI pero pasaron 10 años? ¿Prescribe? En ese boleto, La, la, el pres- hecho la, imponible. pres- la prescripción no la determinamos los escribanos. La prescripción la determina un juez o el mismo fisco, la FIP. Por lo tanto, Bien. lo mismo dicho hasta ahora. Nosotros ya no resultamos agentes de control, así que relájense, escribanos, que tengan boletos sin pagar. Relájense, ya no somos agentes de control. ¿Vamos a advertirle a las partes? Sí, porque ellos sí son responsables si el fisco los persiguiera. Pero no somos agentes de control, así que podemos escriturar sin ningún tipo de problema. Y acá hay un caso que dice, si hay operación con pago a cuenta sin posesión desde antes del 8 de julio y la cancelación ahora. A ver, yo les cité el artículo 255 del decreto reglamentario, no me quise poner a hacer la casuística de cedulares, pero dentro de esa casuística está el pago del 75% o más antes de enero del 18, aún sin posesión. Eso retrotrae los efectos. Yo por ahí tengo una escritura, vamos a hacer
febrero del 18, pero con un boleto sin posesión de septiembre del 17. Pero en el septiembre del 17 pagó el 78, el 80%. Y en la escritura pagó el 20%. Ahora ese vendedor está grabado con nada, porque retrotrae antes del 18. Retrotrae antes del 18. Es un caso especial de 75% del precio pagado antes del 18, con independencia de la posesión. Esa es una casuística del 255. Bueno, y después acá hay un caso, ¿cómo se toma para ganancias cedulares un antecedente de cesión de derechos hereditarios genérica onerosa posterior al 2018? Así. Eso genera cedular. A ver, le voy a poner un ejemplo bien claro para no confundir. Sí, Supongamos un padre muere, no importa cuándo muere, es más, hagámoslo todo antes. Muere en el 2016 y lo heredan sí, dos hijos, A y B. Dos hijos, A y B. sí, ¿Sí? Obviamente lo heredan por mitades, A y B. Son los dos hijos, únicos sí. hijos. Ahora, en el 2024, el hermano A le compra los derechos hereditarios al hermano B. Digo compra porque Sí, lo adquiere onerosamente, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que era del causante ahora es del hijo A, pero reconoce dos causas. Una causa por una mitad es la herencia que retrotrae. Y la otra causa la analizamos en el 2024, que fue la cesión de herencia. Por lo tanto, ahora bien, cuando venda ese hijo, va a estar alcanzado una mitad con cedulares y una mitad con nada. Una mitad con nada, que antes correspondía al ITI, por la retracción. claro, Ese ya ahí entendí. es más de laboratorio, ¿no? Sí, y después, a ver, solucionémosle también a esta escribana. Una escritura del 8 de julio que se retuvo. ¿Qué hace con la... Eso no me quiero meter mucho en lo nacional. Yo le voy a contestar como si estuviera en la ciudad de Buenos Aires, que es donde conozco las normas de inspección de protocolo. De todas formas, tributariamente va a estar bien respondido. Lo que le sugiero que verifique en su colegio y en su ley local cómo son la Claro, mecánica de las notas marginales. Yo claro, acá tal en la vez ciudad una de nota Buenos Aires, complementaria. yo Ujú, acá lo que haría sería una nota marginal rectificatoria de la retención ujú. concordante con un recibo de devolución del impuesto firmado por el vendedor que agrego a la escritura en virtud de la nota marginal rectificatoria. Claro, A ver, lo simplifico. Por la presente, rectifico la retención del ITI, atento a la derogación del artículo 67 de la 27743, en virtud de lo cual procedí a devolverle la suma de 850.000 pesos al vendedor conforme obra el recibo que agrego a la presente. Entonces, va a haber un recibo, va a decir, yo, Juan Pérez, vendedor del inmueble de la calle Ayacucho, recibí del escribano Camejo 850.000 pesos por la devolución del ITI. ¿Se entendió? sí, perfecto. Eso en Ciudad Bueno, de Buenos Julián, Aires es perfectamente posible. sí, nosotros tenemos también las notas complementarias, que son notas marginales. Bien, bien. No, Podría no, ya sé ser que por así. ahí, Po- yo no sé de dónde Podría es la ser así escribana, de por ese ahí la tipo. escribana es No, de claro, Santiago claro. del Estero y no sé las leyes de Tiene todas las provincias. que ver sus... No, no, sí se entiende. Yo te contaba nomás del ejemplo que también nosotros tenemos una nota complementaria. Buenísimo. Mira, son las 7 y 19 y 20. 20. O sea, cerramos acá y volvemos en algún momento a hacer un vivo solo de preguntas y respuestas de este caso. ¿Querés que siga un rato más? Yo diría que más o menos di todo lo principal y ahora Sí, tendrá que bajar y claro. empezaremos a aplicar. Yo lo que le puedo decir a todos los que nos están mirando es que los martes yo atiendo la consulta del Consejo Federal, el Así es. 0800. Aprovecho a mandarle un saludo especial a mis colegas asesores en el Sí, Consejo les Federal, a mandamos. Javier Moreira, a María Marta Cunio y a Gastón Di Castelnuovo, los tres que a María Marta la vi entrando ahí a verme, así que les mando un saludo Sí, especial.
Bueno, les mando a ellos en símbolo de todos, porque si no todos me van a mandar el Instituto de Derecho Tributario del Colegio de Capital, que todos están apoyando y que muchas de las cosas que dijimos las estudiamos con ellos, así que en esto nos retroalimentamos, ¿no? Yo por ahí soy la cabeza que estoy acá, pero somos un grupo que estudiamos todo el tiempo, así que mi saludo también para ellos. Y sobre todo vamos a cortar porque tengo que mandar un saludo a mis compañeros de tenis que jugamos a las 8 y me tengo que ir. Claro. Bueno, vamos a hacer un agradecimiento especial entonces a todos los escribanos y a todas las escribanas, contadores que nos están mirando por habernos acompañado en esta tarde y coincido en que ahora pueden volver a escuchar el vivo todas las veces que necesiten y en otro momento volvemos a hacer unas preguntas y respuestas con Julián sobre lo que haya quedado en duda. Y seguramente van a seguir apareciendo reglamentaciones del blanqueo que también vamos a comentar, así que podemos hacer otro vivo. Yo encantado y agradezco, Laura, tu buena voluntad, tu gran desempeño, tu profesionalidad, además, porque en la previa, la organización y todo esto, que siempre estuviste en todos los detalles. Así que muchas gracias, porque es muy ameno hacer vivos con vos. Bueno, gracias a vos, gracias a nuestro presidente que siempre está ahí acompañándonos también, a la Junta Ejecutiva y a todos ustedes que nos han acompañado en la tarde de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima y feliz Día de la Patria para todos. Feliz Día de la Patria.